Jacob, bienvenidos a un video más de El Jacob. Pues regresa nada más de Con los Olvidados y todo para querer sacar sí o sí a Alito Moreno. Dice que va justo por él, ya que cuando Alito acaba de decir que casi todos se la... Alito Moreno, y es que al parecer dice que lo va a sacar al dictador de Alito y que no va a haber forma de que lo detengan. Y es que al parecer Caldwell estaba olvidado, uno de los priistas pues de hueso colorado, que ya tenían años y años con el PRI, pues lo tuvieron que convocar para que según les ayudaran a sacar a Alito Moreno. Increíble pero cierto, ya que esto al parecer no le va a gustar en absoluto al mismísimo Alito Moreno. Así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos por qué no. Y es que anteriormente Alito Moreno había sacado recientemente este video. Y quiero compartir con ustedes que claro que hay una campaña nacional de difamación, de calumnias hacia un servidor, hacia el partido, pero son los mismos de siempre, son los que han destruido al partido, son los que quieren poner al PRI al servicio del gobierno, y eso no lo vamos a permitir. Hay que estar echados para adelante, porque lo entiendo. He hablado con muchas compañeras y compañeros de los medios de comunicación y me comparten y me lo dicen, que les hablan, que los presionan, que les dicen que saquen notas, todas esas notas que han sacado durante 5 años para atacarme, para calumniarme, porque quieren un PRI de rodillas a un gobierno autoritario. Por ello quiero compartirles a las y los mexicanos, a todos ustedes que están en las redes sociales, que vamos a seguir luchando con ánimo, con pasión y con determinación. El PRI votó en contra de las reformas constitucionales, forjamos juntos un frente opositor y hoy estamos trabajando. Por eso vamos con mucho ánimo, vamos con mucho carácter, y esto sucederá porque quieren poner al PRI de rodillas, pero no lo vamos a permitir, los vamos a enfrentar, porque no podemos permitir que en este clima de violencia que hay en el país, gente incluso del PRI que trabaja a favor del gobierno, que están vinculados al crimen organizado, quieren llegar hoy a la Cámara de Senadores. No lo vamos a permitir, no vamos a dejar que el crimen organizado llegue a las cámaras. Hoy el país incendiado en seguridad, no lo podemos permitir, y hay que defender con todo al Poder Judicial, a las magistradas, a los jueces, a todos, a la Suprema Corte. Hay que defenderlos, eso es lo que quieren. ¿Quieren doblarnos para qué? Para no defenderlos. Estamos con ustedes, estamos con las magistradas, estamos con los magistrados, estamos con las juezas, con los jueces, estamos con las y los trabajadores del Poder Judicial, con la Suprema Corte, y les decimos, aquí seguimos firmes. Y ahí seguirán firmes Alito Moreno, y es que ya después de todo este brollo que tenía Alito Moreno, pues sale Caldwell, el priista, lo resucitaron, lo trajeron desde el más allá, y todo para decir esto del mismísimo Alito Moreno. A don Pedro Joaquín Caldwell, un priista de larga trayectoria que ha ocupado múltiples cargos, ha sido secretario de Energía, presidente del PRI, senador de la República, gobernador de su estado. Creo que solo le faltó a don Pedro ser presidente de la República. Alguien se confundió en el camino, supongo, ¿no? Bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias, muy amable. Le agradezco mucho. Aprecio mucho la invitación de participar en este programa. Señor Quintana, buenas noches. Buenas noches, Pedro, bienvenido. Gracias, Enrique. Señor Orpiz, buenas noches. Buenas noches, Pedro, bienvenido, gracias. Gracias. Para las audiencias, don Pedro, y para que nos entiendan, ¿cuántos años en el PRI? Yo ingresé en el PRI en el año de 1971. O sea, andamos ya arriba de los 50 años de militancia. Así es, continúa. Continua. El domingo pasado, don Pedro, hoy hace 8 días, se convocó a una asamblea. Algunos dicen que de forma precipitada. Se modificaron los estatutos y se prolongó el periodo del actual presidente del partido. Y hemos escuchado muchas voces de expresidentes, de exlíderes del partido, de exgobernadores, de priistas de vieja prosapia, que se han opuesto a esta extensión del periodo en la presidencia de Alejandro Moreno. ¿Cuál es su opinión y su postura? Pues mire, primero, si me permite, poniendo un poquito en el contexto las cosas, el país está pasando por una crisis muy fuerte de su sistema de partidos, particularmente de sus fuerzas opositoras. Creo que el partido que tiene la mayor crisis de todos, después del PRD que perdió el registro, es el PRI. Todos los signos vitales del PRI marcan alarmas. Caída de la votación nacional, en algunas entidades federativas ha estado en la orillita de perder el registro político estatal, disminución de su representación en las bancadas, desarticulación de su estructura corporativa, sectorial, porque el sector se están yendo las centrales obreras que formaban parte de este sector, CROC, CTM, la CNOP es una entelequia.
Solamente el sector agrario con la campesina se mantiene ahí con cierta representación. Problemas de identidad ideológica, un partido que le ofrece casi nada a los jóvenes, poco atractivo para los jóvenes. Las encuestas nos ponen como el partido que tiene el más alto negativos. Cuando se miden los negativos salimos ahí muy, muy altos. Entonces lo que muchos militantes esperábamos era una asamblea nacional refundacional del partido. Una revisión a fondo de un partido que está en crisis, que necesita cirugía mayor, y nos salieron con esta vacilada, esta caricatura de asamblea. La primera cuestión que se objeta es que la asamblea no debió realizarse en este periodo. Miren, la solicitud de la asamblea presentada por los comités directivos, el Comité Nacional ya la indujo ya desde antes del día de la elección. El 2 de junio fueron las elecciones nacionales, y el 3 de junio se estaba solicitando la asamblea y el 6 se estaba convocando. Primera pregunta que yo me hago: ¿en dónde estaba concentrada la dirigencia nacional? ¿En las elecciones nacionales o en la preparación de la asamblea para prolongar el mandato del presidente? Para mí que estaba más en lo segundo que en lo primero. Y eso puede explicarnos por qué no se alcanzó a cubrir el 100% de los representantes en las casillas. Luego la asamblea se hace de manera precipitada, se controlan los delegados, se limita el número de delegados. Se cierra la puerta a otros. Se convoca se establece, se mete en los estatutos la reelección consecutiva, 3 reelecciones consecutivas de la dirigencia nacional, las dirigencias estatales y las dirigencias municipales. Esto ha irritado profundamente al priismo, porque en el ADN del priismo está la no reelección. El principio fundacional del PNR fue la no reelección, y se ha ratificado en el PRM y en el PRI. Los priistas somos profundamente antireeleccionistas. Esto entonces trata de cambiar, sorprendiendo a la asamblea, un principio fundacional. Pero por otro lado petrifica al PRI, porque frena la renovación de los cuadros. Imaginemos los dirigentes jóvenes que quieran aspirar a ser dirigentes del comité directivo de sus estados o de su municipio. Van a tener un cacique ahí enfrente en esos cargos que va a poder estar 9 años ahí. Entonces afecta otra de las características que le dieron éxito al PRI, que era la renovación de los cuadros, la circulación de los cuadros. Esa era la razón de ser política de la no reelección, hacer que con una continua renovación de cuadros. Mucho más cuando éramos un partido hegemónico. Si éramos partido hegemónico, forzosamente teníamos que ser de no reelección para ir circulando los cuadros. Entonces se está frenando eso. Es una gandalle inaceptable. Los resultados electorales adversos. Uno ve los partidos de los países maduramente democráticos. El presidente del partido asume la responsabilidad de la derrota, convoca inmediatamente a la renovación y presenta su renuncia. O presenta su renuncia y convoca la renovación. Eso en los países serios. Lo acabamos de ver ahorita con el líder del Partido Conservador. En la Gran Bretaña. Asume la responsabilidad. No es responsabilidad de una sola persona, pero la asume el presidente del partido y dice: yo ya me voy, pido disculpas, no hice bien mi trabajo y me quedo nada más para la transición y para organizar mi relevo. Entonces, la irritación que hay en la militancia es que en lugar de hacer una asamblea de modernización del PRI, lo que se hizo es una legislación ad hominem. Las leyes no deben, ni las normas ni los estatutos de ninguna organización deben adaptarse a la deben persona. de cambiarse para beneficiar a una sola persona. Y eso es lo que sucedió ahí. ¿Cuándo, Pedro, se dio el punto de no retorno en este proceso? Yo recuerdo cuando los expresidentes del PRI, un grupo importante de expresidentes, entre ellos estabas tú, acudieron a las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional, allá en, creo que era junio de 2022, o sea, ya hace un par de años, para exigirle al presidente del PRI que no extendiera su periodo, porque él se iba a ir desde el 23. Ahorita estamos hablando de que se quiere quedar 4 y 8 años, pero tendría que haberse ido de acuerdo a la elección original desde el año 2023, y bueno, alargó un año su permanencia en la presidencia nacional, y pareciera que fue entonces cuando él, desoyendo los cuestionamientos que los expresidentes le hacían, pues se siguió, voy derecho y no me quito, en esa lógica, y el resultado, bueno, es el que describías con todo detalle. A partir de ese momento es que ya no hubo remedio, o ¿cuándo ubicas tú esa tendencia que hoy estamos viendo a la pérdida de posiciones, presencia, popularidad del PRI? Esta tendencia empezó un poco antes, en el 2020. En el 2020 hace una asamblea y
hace ciertos cambios estatutarios que ahora lo vemos, estaban orientados a llegar a la reelección consecutiva ahora. ¿Esos cambios en qué consistían? En, por ejemplo, la asamblea de consejeros políticos que debe de elegir al presidente, es uno de los 3 métodos selectivos, incluía a los consejeros políticos nacionales y los integrantes de los consejos políticos estatales, pues los cortó. La asamblea de consejeros solo lo van a elegir a la nueva dirigencia los consejeros políticos nacionales, o sea, el club de amigos del presidente del partido. Desde allá estuvo el primero. Y luego estableció, había un artículo que hablaba de que el periodo de un presidente podía ser recortado, podía renunciar a separarse del cargo anticipadamente. Él borró lo de anticipadamente y estableció la posibilidad de la extensión del mandato bajo ciertas circunstancias, bajo cierta autorización del Consejo Político Nacional. En aquella ocasión que tú reflejas que fuimos todos los expresidentes del PRI, excepto 2 que están en retiro, a pedirle que no prolongara su mandato un año más, nos dijo que no lo iba a hacer. Y lo hizo. Nosotros presentamos algunas impugnaciones, que hay, algunas están todavía en la Comisión de Justicia Partidaria, pero le bajamos el perfil a nuestras protestas y a nuestras inconformidades, porque venían las elecciones. Claro, y no era el momento de estar peleando, sino lo que había... Un partido dividido en las elecciones, pues no iba a llegar a ningún lado. Fuimos respetuosos de ese Pero a ver, para retomar ahí, les tomó el pelo, don Pedro. Así les es. dijo, no voy a cambiar la cláusula, no me voy a extender, y luego lo hizo. Correcto. Así es. Y se extendió el mandato, vence en agosto. De acuerdo a los estatutos, podría quedarse hasta septiembre, porque no se permite cambio de directiva cuando el proceso electoral no se ha cerrado. No ha concluido. Y se va a cerrar hasta principios de septiembre con la calificación de la elección. Pero además hay otra, entonces lo que él está haciendo es un albazo o madruguete, porque la ley de partidos políticos prohíbe que se modifiquen los documentos básicos de los partidos políticos cuando todavía está abierto el proceso electivo, el proceso electoral. Y entonces él ya convocó, ya asamblea, ya cambió los documentos básicos, no ha esperado, aún más, no ha esperado a que se registren estos documentos en el INE, que tienen que registrarse por ley, y el INE tiene que analizarlos y declarar si son o no constitucionales. Y ya está convocando, ya antenoche, el lunes en la noche, nos sorprendió con la publicación de convocatoria para que se reúna hoy en la noche el Consejo Político Nacional para autorizarle a la Comisión de Procesos Internos la emisión de la convocatoria para la renovación del Comité Ejecutivo y establecer el método. Y ya llegó el dictamen del método, que es Asamblea de Consejeros. A ver, pero fíjese ahí. Los menos, hay 3. Asamblea de Consejeros, Asamblea de Delegados, que es más numerosa, o consulta a la base militante. ¿Qué es lo que requeriría ahora el PRI para que tuviera oxígeno, para revivirlo? Pero no, se va a ir al grupito. A ver, esto quiere decir que además de todo el problema de estatutos internos que está modificando cuando no se permite, está violando la ley de partidos. Es decir, pudiera haber recursos de impugnación ante el Tribunal Electoral, ante el INE. Van a haber recursos de impugnación. Nosotros vamos a presentar el recurso de impugnación en las próximas 24 horas. Esto significa que el INE o el Tribunal Electoral pudieran determinar que la extensión de su mandato es ilegal. Es ilegal. Es violatoria no solamente de la ley de partidos políticos, de la Constitución, porque la Constitución lo obliga a respetar el principio del derecho que tenemos los integrantes de los partidos políticos a la deliberación democrática. Y la Asamblea, como fue un madruguete, la hizo en 30 días. Nunca se había hecho una Asamblea de 30 días. No dio tiempo a la deliberación democrática. Para ponerles el ejemplo más claro, el dictamen con las reformas a los documentos básicos del partido se subió a una página electrónica del PRI el sábado a las 7 de la noche. La víspera de la Asamblea. Constaba de 300 páginas. Y el domingo a las 11 de la mañana se votó a mano alzada. Entonces, eso es... O sea que esta historia, don Pedro, no se ha acabado. Es decir, esto puede terminar en que las autoridades electorales le digan al señor Moreno: usted entrega la dirigencia porque está violando la ley. Lo que estamos pidiendo en este momento es la revocación de la Asamblea Nacional. Al revocarse la revocación de la Asamblea Nacional, él ya no podría, se viene abajo la reelección consecutiva y él ya no podría, tendría que irse en agosto o septiembre más obligatoriamente. ¿Pero qué va a pasar con el PRI? ¿No? Bueno, se van a presentar estas impugnaciones ante el INE o ante el tribunal. Le pregunto qué va a pasar con el PRI, porque si hacemos un poquito de historia, pues siempre se decía que el primer priista del país era el presidente de la República, ¿no? El PRI pierde la presidencia en el 2000 y vienen 2 gobiernos del PAN, no hay presidente priista, pero el PRI se rehace y recupera la presidencia de la República, tiene 6 años más de presidencia y ahora pues vuelve a perder la presidencia y incluso la coalición opositora con el PAN, con el PRD. Y la pregunta es
¿Qué va a pasar? Porque parece que esta crisis pues, es la más fuerte de todas en la historia reciente del partido. El regreso del PRI fue posible porque no hubo agandalle. Porque tuvimos dirigentes entre el 2000 y el 2012, 11, pero el 12 me incluiría yo y sería autoelogio, con madurez y con talante democrático. Número uno, la presidenta cuando perdió el PRI era nuestra compañera Dulce María Sauri. Le presentó la denuncia, su renuncia al presidente de la República y el presidente le dijo, no te vayas porque se van a poner las cosas peor, ayuda a conducir la transición del partido. Se quedó el tiempo necesario para serenar a los cuadros y para convocar a la renovación de la dirigencia. Y se hizo mediante una consulta a las bases directas, donde hubo una competencia entre Roberto Madrazo y Beatriz Paredes. Roberto Madrazo también dejó el partido para ser candidato a la presidencia y ya no regresó al partido. Quedó Mariano Palacios Alcocer, que es un abogado respetuoso de la legalidad del partido, hizo una conducción armónica y luego vino Beatriz Paredes, que logró muy buenos resultados ganando gobernaturas y tuvo la oportunidad de reelegirse, de buscar la reelección, o digamos, al hacer tan buen trabajo podía hablarse de buscar una reelección. No lo hizo. Muy importante esto, porque había cuadros que pedían que se quedara. Exacto. Y viene muy a colación ahora porque ella dijo, no, somos antirreeleccionistas, ¿no es cierto? Somos antirreeleccionistas. Y ella se retira y entrega el cargo para que venga un nuevo liderazgo. Un nuevo liderazgo. Y eso nos permitió venir triunfos en provincia, hicieron que de la periferia al centro, como se decía entonces, el PRI fuera llegando a ganar ya la presidencia en el 2012. Esta es la crisis más profunda del PRI, a su juicio. Es por mucho la crisis más profunda del PRI. Alito Moreno, ya describió usted, don Pedro, con detalle, se agandalló, violó la ley, cooptó los comités, eliminó los estatales, eliminó los municipales, o sea, tomó el control del partido. No. Y ¿ustedes lo vieron venir y lo dejaron o estaban distraídos o es decir, llama la atención con un partido de este peso, de esta historia, de esta trayectoria, que llegue un señor así y haga todo esto y salga victorioso? Ya nos dijo que les tomó el pelo, y les dijo que no lo iba a hacer, pero ¿esto se va a quedar así? ¿O usted tiene esperanza como priista y como demócrata político mexicano que pueda revertirse? Miren, los expresidentes hemos estado luchando en esto desde poco antes del 2022 para que esto no sucediera. Pero el periodo de la pandemia fue muy importante para que esa dirigencia nacional hiciera cambios que no alcanzamos a percibir en los órganos colegiados, principalmente en el Consejo Político Nacional, para meter gente profundamente afín a él, casi incondicionales o pensinéricas. Entonces, los expresidentes pues, podemos tener cierta autoridad moral, tenemos una voz, junto con exgobernadores, exlegisladores, pero los órganos formales del partido pues, fueron secuestrados. Es la verdad de la situación. Tomó control del partido. Tomó el control del partido. ¿Quiénes solamente podemos lograrlo organizando la disidencia? Yo estoy seguro que si a la salida de la Asamblea Nacional se hubiera hecho una encuesta de salida a los delegados, a los que estaban ahí, que no alcanzaron a leer las 300 páginas, pues no, ¿cómo? En 12 horas, ¿quieres la reelección consecutiva de tus dirigentes? Iba a ser no, en absoluto. Entonces, tenemos que caminar por dos brechas. Una es la del camino de la legalidad y de recurrir a los órganos que ha creado el Estado mexicano para tutelar los derechos políticos. Entonces nosotros vamos a presentar hoy o a más tardar mañana un juicio de protección de nuestros derechos políticos pidiendo la revocación de la Asamblea. Y el otro camino, ya estamos viendo que es organizar el malestar, organizar a los disidentes, porque somos muchos los que no estamos de acuerdo, pero no estamos organizados. Entonces ya hay un proceso de agrupación muy importante donde hay, además de expresidentes de partido, exgobernadores, exlegisladores federales, expresidentes de comités directivos estatales de los partidos, y hay una cantidad de gente muy importante que nos está diciendo queremos firmar la impugnación que ustedes van a presentar. O sea, la vamos a presentar 3 personas, que son las que tenemos en este momento la legitimidad para hacerla, pero hay... ¿Son usted, Dulce María? Y Enrique Ochoa. Correcto. ¿Beatriz Paredes no está sumada a este grupo? En este momento no, ella no ha firmado la impugnación, no la va a firmar. Nos ha dicho que no la va a firmar. Se ha manifestado contra la reelección, pero no ha firmado la impugnación. Manlio. Pero hay un procedimiento, Manlio también tampoco va a firmar, pero se ha pronunciado en contra. Hay un procedimiento que se llama amicus curiae, que una vez presentado el juicio, se pueden adherir. Sí. Y eso queremos que, además de que tengamos la razón legal, que la estamos absolutamente convencidos que la tenemos, que también se sume la militancia descontenta para que tenga también mayor peso político el juicio. O sea que hay eso es lo que podemos hacer. Hasta ahora, bien, interesante. Ahora, es
Sí, el PRI necesita terapia intensiva, necesita remodernizarse. El gran obstáculo para modernizarnos es la dirigencia de este Comité Ejecutivo Nacional, que está en otra sintonía, está pensando en el agandalle, está pensando en las prerrogativas, está pensando en los plurinominales. Bueno, hasta los líderes de las bancadas de diputados locales en los congresos de los estados los va a nombrar ahora el Comité Nacional, el dirigente nacional. O sea, esto no era así. Se ha generado un proceso de centralización en el PRI Absoluto. Totalmente autocrático. Déjenos hacer una pausa, don Pedro, vamos a mensajes y profundizamos en esto. ¿Hay priismo todavía? ¿O el priismo le sustrajeron la base popular, el mensaje, los principios? ¿Hay todavía eso? ¿O esta aplanadora de Morena se lo ha llevado todo? Y déjenos hacer una pausa. Estamos platicando con don Pedro Joaquín Codwell, un priista de larga trayectoria, para evaluar las condiciones del revolucionario institucional. Mensaje. De regreso con don Pedro Joaquín. ¿Hay priismo todavía, don Pedro? Sí, hay priismo. No puedo negar que el PRI se ha hecho más pequeño, que hay un porcentaje amplio de la población que tiene un desencanto importante con el PRI, que los priistas somos menos, pero hay gente que trae tatuado los colores del PRI en el corazón, que está profundamente indignada con lo que está pasando, que quiere la modernización del PRI y quiere evitar que el PRI se muera. Porque si el PRI no hace los grandes cambios que necesita hacer, si queda en manos del grupo de amigos del dirigente nacional, va a seguir en su crisis y difícilmente logrará mantendrá el registro nacional en la elección del 2030. La tendencia, si pareciera, en 2018, que había sido el peor resultado para el PRI en una elección presidencial, fue como el 16%, si no recuerdo mal. En esta ocasión, la parte de votos que obtuvo el PRI en la coalición pues fue el 11%, así que si le vamos recortando de a 5, 6, 7 puntos, pues para la otra, quién sabe en qué pare. Pero si se lograra, por ejemplo, a través de este conjunto de procedimientos legales, evitar la reelección de Alito Moreno y alguien asumiera la dirección del PRI, ¿hay condiciones para hacer este trabajo de darle oxígeno, de consulta a la base? Porque es Alito Moreno, pero generalmente los dirigentes expresan la sensación, el tipo de visión que tiene un segmento, no necesariamente todo el partido, pero por los amigos de Alito, que están en el Comité Ejecutivo Nacional y que están en otras posiciones. ¿Hay manera, digamos, de limpiar el PRI? Por eso estamos recurriendo a las instituciones del Estado para que existan resoluciones legales que nos den fuerza para poder vencer esos obstáculos. En mi personal opinión, lo que se requiere hacer en el PRI es que Alejandro Moreno termine esta extensión de mandato, septiembre, que se califique la elección presidencial, se vaya, una dirigencia interina convoque primero a una consulta a las bases para elegir al presidente y al secretario general, o presidente y secretario general. Pero no una elección popular, una elección ir a las bases, a las militantes y a los simpatizantes. ¿Con qué objeto? Con que tengamos un comité ejecutivo legitimado por el voto de las bases del PRI y con un mandato de refundar el PRI. Y esa directiva, con esa legitimidad, convoque a una amplia y representativa Asamblea Nacional que delibere sobre hacia dónde cambiar al partido. ¿Qué transformación hay que hacerla? Por ejemplo, el PRI actualmente es un partido que el 50% de sus fuerzas de los estatutos se lo da a los sectores y el 50% a su estructura territorial. La estructura sectorial está diluida. El PRI debe de ser un partido ya más territorial. Métodos de elección de dirigentes, identidad ideológica, propuestas para sacar de programas de gobierno, de políticas públicas. No es fácil que un partido, como tampoco un candidato, se sacuda los negativos altos. Es de las cosas más difíciles que hay en política. Pero yo creo que en el PRI hay suficiente talento para poder reinventar al partido como un partido del siglo XXI. Esto que dice usted, que me parece muy relevante, porque todos hemos visto aquellas 3 columnas básicas, la CTM, la CNC y la CNOP, dice usted, diluidas o prácticamente inexistentes hoy. El PRI tendría que cambiar a esa composición más popular, más de comités distritales. Ese es el planteamiento que usted propone. Exactamente. En esta pasada elección, pues Morena arrolló, ganó la presidencia, ganó el Congreso Federal, ganó gubernaturas que estuvieron en juego, pues y una de las cuestiones que se mencionan mucho es que a la candidata de la coalición opositora le pesó mucho la marca de los partidos que la postularon, ¿no? PAN, PRI, PRD. La pregunta que yo le hago es si la oposición que le hace falta al país está en el PAN, está en el PRI o está en nuevos partidos, en nuevas fuerzas políticas, porque se critica que no hay renovación de cuadros, que no hay relevo generacional. ¿Dónde ve usted el surgimiento de una nueva oposición del país? Yo creo que debe estar en los dos lados. En reformas radicales a los partidos tradicionales y en el surgimiento también de nuevas fuerzas políticas frescas que vienen de la lucha ciudadana. Yo creo que
Ambos caminos tienen que recorrerse, porque los riesgos que estamos corriendo es que la oposición está resultando cada vez más débil. Si en el 2018 fue una derrota contundente, en el 2024 pues fue una paliza. Y que el partido se quede sin el partido hegemónico. Ya regresamos a un régimen de partido hegemónico. Sí, claro. Con otro partido hegemónico, pero ya estamos en un régimen de partido hegemónico. Y falta ver cómo va a ser la asignación de los legisladores del Congreso de la Unión, si va a respetarse el principio de no más de 8% de sobrerepresentación o nos vamos a ir al 20% de sobrerepresentación. Ahí sí ya estaríamos totalmente en un régimen de partido hegemónico. Sería un regreso a los años 60, a la presidencia de don Adolfo Ruiz Cortines o don Adolfo López Mateo. Si aún así no hay un contrapeso, lo que sigue es el partido único. Sí. No quiero exagerar, ¿no? Pero en un horizonte lejano, si seguimos en esta dinámica de una incapacidad de las oposiciones a modernizarse, a convertirse en atractivas para el electorado, a hacer ofertas renovadoras y a hacer una oposición responsable, hacia allá vamos a ir. Y usted hablaba hace un momento, pero esta pregunta, Víctor, va en ese sentido, la crisis del sistema de partidos. Usted dice, hacia allá vamos a ir si no se toman las medidas necesarias, si los partidos no se reúnen. Ahí viene la del PAN, a ver cómo le va. Hay todo un cuestionamiento de si Marco va a repetir el camino de Alito, en fin, ya veremos, pero la sociedad ya no se siente representada por los partidos. Los partidos se distanciaron de la sociedad y por eso Morena logró estos niveles masivos de voto, de representatividad, de movilización. Porque Morena, bien a bien, pues no es un partido tampoco. El propio presidente lo describe como un movimiento, ¿no es cierto? Pero esa época de partidos, regresamos al momento de don Jesús Reyes Heroles haciendo esta ley que le dio entrada a organizaciones pequeñas y representatividad en el Congreso. ¿Esa era terminó, don Pedro? ¿Volveremos al partido único, hegemónico, controlador de los destinos del país? De Morena yo lo que diría es que es un movimiento, pero eso es un partido, en la clasificación teórica de partidos lo pondría yo como un partido carismático. Y el reto de Morena es sobrevivir sin su líder. Sobrevivir sin el carisma del líder. Si es capaz de institucionalizarse, que es el gran reto de los partidos, las institucionalizarse. Ahora bien, los partidos políticos nunca han sido populares. Ya desde hace muchos años, hace 2 siglos, Alexis de Tocqueville decía que son los males necesarios de las democracias representativas. Entonces a los ciudadanos pueden no gustarles los partidos políticos, las prácticas que se dan luego entre los partidos políticos, algunas suelen parecerles pestilentes aparte de a ciertos ciudadanos, pero la democracia representativa no se puede ejercer cabalmente sin buenos partidos políticos. Hay el viejo dicho de que las leyes, y me refiero un poco también al tema político, son como las salchichas. Más vale no enterarse cómo se hacen, porque uno puede dejar de querer comérselas. Negociación es un tema que está presente siempre en la vida parlamentaria y en la vida política. ¿Cabe la posibilidad de negociación actualmente, Pedro? ¿O esta tendencia de la que hemos hablado a la hegemonía y al partido hegemónico, todopoderoso, cancela la negociación? Y eso también puede redefinir la manera en que funcionan los partidos políticos. Antes se necesitaban tribunos, se necesitaban personas con mucha capacidad para negociar. No sé si esos perfiles van a quedar caducos en este nuevo contexto. Bueno, pues ahí está prácticamente Caldwell, donde regresa Pedro. A ver si pueden sacar a Alito Moreno, donde Alito Moreno pues ya yo creo que hizo todas y cada una de sus triquiñuelas para quedarse ahí perpetuado en el PRI hasta que desaparezca. Y creo que llegó como el último presidente del PRI y así se va a quedar, porque no creo que dure 8 años más. Cuando mucho el 27, máximo 30 ya desaparece por completo, como el mismísimo PRD. Así que, bueno, amigos, no sé ustedes qué opinan al respecto de esto. Veamos cómo quedó la encuesta hasta el momento. Recuerden que la encuesta es vía Facebook y dice pues prácticamente así. Si les gustaría que se quedara o que se fuera el mismísimo Alito Moreno. Y prácticamente es así. ¿Te gustaría que Alito Moreno se quedara en la diligencia? Y pues prácticamente el 62% dice que sí, que se quede, que se vaya Alito Moreno el 62% y que se quede solamente con el 38%. Increíble pero cierto. Veamos los comentarios hasta el momento vía Facebook. Isabel OEG, saludos. Robert Ángel, saludos, muy buenas noches. Saludos Job, saludos, hermosa plata partida, mi Robert. Imagínense, mexicanos todos, que nos iríamos en el gobierno dirigido por un delincuente. Completamente de acuerdo. Pues bueno, toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerda, si me puedes apoyar con un like en la página de una suscripción en la de YouTube, si puedes comentar y compartir este video para que muchas más personas vean, sería completamente fantástico. Toda la audiencia, gracias por ver el video. Recuerden, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse, no olviden comentar, compartir y difundir para que más personas vean. Hasta la próxima.